Bien, entonces, lo primero es agradecer a Raúl por invitarnos y a la universidad por aceptarnos, evidentemente, y a todos los que están por escucharnos, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la ventaja de dar una charla, ¿no? a una clase está en el carácter didáctico que pueda tener, más allá de, o sea, más que en el hecho de mostrar los proyectos, ¿no? Que es como si fuera a dar una conferencia entre un grupo de arquitectos, de expertos, eh, que en realidad prácticamente no les interesan tanto los procesos como los resultados. Yo creo que a la hora de mostrar esto en una escuela de arquitectura, a unos alumnos, digamos, que están aprendiendo el oficio, puede ser mucho más importante o mucho más interesante la manera en la que nosotros hemos planteado esta conferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros lo que estamos planteando, a ver, porque a ver, que yo voy, a ver dónde paso. Aquí. Nosotros estamos en pantalla completa. ¿Vosotros me veis en pantalla completa o veis como el PowerPoint? Sí, ¿no? Sí, pantalla completa. No, pero veo, se ve el marquito ahí por sí, del PDF más bien, ¿no? Claro. Sí, creo que no estás en pantalla completa. Ahí, estaba ahí, pone... ¿Cómo se llama esto? Presentación. Que es arriba, en opciones. Aquí, ¿no? ¿Me veis ahora en pantalla completa? Ahora sí, Ahora. perfecto. Bien, perfecto. Siguiente paso. Ya al final de la conferencia probablemente nos hayamos enterado todos de las cosas. Bien. Bueno, lo que estábamos hablando es que a nosotros, básicamente, cuando exponemos un poco los proyectos nuestros, nos gusta más que la charla sea más didáctica que expositiva, ¿no? Y entonces cuando habíamos planteado, cuando Raúl nos plantea esto, pues entonces pensamos en cómo hacer eso, ¿no? En cómo verdaderamente intentar mostraros la mayor cantidad de cosas posibles, la mayor cantidad de ideas, de resultados, de procesos, de cosas que hacemos nosotros, mucho más allá que contar pocos proyectos con mucha profundidad, ¿no? Preferíamos dar pequeñas pinceladas de cada proyecto intentando establecer un hilo argumental, ¿no? O sea, elegir una serie de proyectos, casi que asociarlos con flechas, establecer conjuntos y establecer conceptos que nos puedan llevar a contar los proyectos como parte de algún grupo asociados a distintas teorías de investigación, ¿no? Porque quizás eso es lo importante para cuando en una charla de este tipo, ¿no? Una charla más cercana a la docencia, ¿no? En el sentido de enseñar a hacer cosas más que mostrar resultados. Entonces nosotros pues dividimos la charla en tres partes, digamos, asociadas a nuestro proyecto, a nuestra forma de trabajar. Y bueno, quizás por un pie forzado, como somos tres, pues cada uno va a exponer una parte de esta charla, ¿no? Entonces tenemos los espacios, las personas y los objetos y hemos agrupado una serie de proyectos en torno a esos conceptos. El primer aspecto de nuestra obra que nos interesa contar es la cuestión de la exploración espacial, ¿no? Y nosotros nuestra exploración espacial va asociada principalmente, o planteamos que estaba principalmente asociada a tipología. Pero luego investigando un poco más, no sé si estamos hablando tanto de las tipologías como de formas espaciales, ¿no? Como de relaciones espaciales, ¿no? Para nosotros siempre nos ha interesado mucho, por ejemplo, el claustro, pero cuando nos metíamos en los proyectos y nos damos cuenta, no siempre estamos trabajando con claustro, porque a veces trabajamos con la tipología de claustro, me refiero, a veces trabajamos con esa tipología, pero no existe el de ambulatorio, o a veces trabajamos con casas-patio abiertas al exterior, con peines, con tipología de peines que son cerrados, por lo tanto también tiene ese concepto claustral. Y entonces nos hemos dado cuenta que nuestra obsesión es más que la tipología del claustro, del espacio de claustral, nuestra obsesión es por los espacios centrales, ¿no? Por los espacios de centralidad en el sentido de espacios de relación.
Y en base a eso vemos cómo los proyectos se relacionan en base a esa relación entre lo construido, lo no construido, lo exterior e interior, pero siempre con el leitmotiv de ese espacio central de relación, ¿no? En este sentido, digamos, nosotros podemos o abordamos principalmente dos conceptos fundamentales, ¿no? Cuando abordamos la arquitectura del objeto, digamos. El primero es el vacío, la idea de partir de un volumen capaz e ir vaciándolo, ir extrayendo ciertas partes hasta encontrar ese espacio de relación. La otra es sobre el límite, pero el límite como concepto plástico, ¿no? Con la idea de no tanto de delimitar, sino con la idea de tallar, ¿no? De tallar las piezas, de tallar los volúmenes, encontrando esas relaciones que siempre estamos buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos encontramos, ahí tenemos ciertos proyectos, como por ejemplo este es un proyecto para una universidad, para un edificio de un aulario y de edificio departamental, de despachos, ¿no? Vemos que este proyecto se encuentra en un ámbito que era la ciudad, que era un campus enorme que tampoco aportaba mucho, digamos, al edificio. Por lo tanto, ese espacio central, nosotros nos obligamos a construir ese espacio central como un espacio urbano, de manera que tiene que adquirir la escala de ese espacio urbano y tiene que permitir esos espacios de relación, ¿no? De manera que el edificio se origina en estas dos plantas principalmente. Luego había otra tercera en otro sitio, pero era más pequeña, pero principalmente el volumen se organiza en estas dos plantas. Pero claro, la planta de abajo, la que está en contacto con la calle, es la más permeable, intentando abrir ese espacio central a la ciudad, ¿no? O intentando crear una pequeña ciudad en ese espacio central. Mientras que la de arriba, que era una tipología muchísimo más cerrada, muchísimo más privada, se organiza en torno a ese anillo cerrado. El resultado al final es generar un patio muy permeable, muy abierto, donde la ciudad, digamos, entre en ese espacio que a priori es privado, ¿no? Entonces, ese espacio de centralidad nosotros se lo damos a la ciudad, ¿no? Ese espacio interior empieza a tomar parte del exterior. De manera que al final nosotros estamos construyendo una especie de plaza urbana, pero desde la condición panóptica del patio, ¿no? Esos espacios de centralidad no siempre son vacíos. Esos espacios de centralidad muchas veces pueden ser construidos. Este es un proyecto para una biblioteca y el espacio central, digamos, ese espacio de ocio, donde tenía un carácter quizás un poco más de ludoteca, es ese espacio central. Y son las esquinas donde se vacía el edificio. De manera que esas esquinas, porque ese entorno tampoco era, cuando nosotros que nos dedicamos a la licitación pública, los entornos de la licitación pública, a diferencia de los concursos de ideas, suelen ser bastante pobres, bastante feos, ¿no? Entonces, casi que nuestro proyecto debe ayudar a crear esos entornos, ¿no? Entonces, este proyecto lo que intenta es que esos mismos espacios que se organizaban en el centro del edificio anterior, del edificio de departamento, ahora se organizan en las esquinas. Entonces la ciudad se apropia, digamos, de todas esas esquinas, ¿no? Que son esquinas abiertas, o sea, estaban cerradas, digamos, en la parte alta por un voladizo, por una viga, pero eran permeables a la ciudad, ¿no? De manera que, no sé si veis el cursor sí se ve. Sí. ¿Sí? De manera que, la ciudad permitía entrar, ¿no?, en las esquinas, desde las cuatro esquinas, y nuevamente el espacio central, esta vez un espacio construido de lectura, la sala, digamos, majestuosa de lectura de una biblioteca, adquiere ese carácter protagónico, protagonista del edificio para la ciudad. Hablaba de la tipología y hablaba de la manera de pervertir esa tipología en el sentido de, aquí, por ejemplo, esto es un proyecto para un centro de salud donde está todo como muy condicionado, ¿no? Las relaciones entre los volúmenes están muy estipuladas por la normativa, por los pliegos de condiciones, etc. Entonces nosotros planteamos 4 cubos en torno a un patio, ¿no? Pero claro, a la hora de relacionar los cubos,
se difumina, digamos, se diluye el concepto de patio. Y una vez que se unen los tres, lo que empieza a aparecer es más bien un recorrido, donde los patios son casi acontecimientos, casi anécdotas que ocurren a lo largo de ese recorrido, ¿no? A la hora en que esto se junta, pues al final prácticamente la relación es más lineal que en anillo, ¿no? Y todos estos claustros quedan como elementos que salpican, digamos, este recorrido. Por lo tanto, lo interesante de esto, o para nosotros lo interesante, es que partiendo de esos espacios de centralidad, partiendo de esos espacios centrales, se pueden conseguir muchas cosas. Se pueden conseguir exteriores, se pueden conseguir interiores, se pueden diluir las piezas, entrar a la ciudad, hacer que el edificio sea propio de la ciudad, que la ciudad sea propia del edificio, de la manera en la que se relaciona la ciudad con el entorno y con los habitantes, o sea, el edificio con el entorno y con los habitantes, es la manera que tiene esa tipología, digamos, para cambiar. Claro, cuando el edificio cambia un poco de escala, ¿no? Cuando el edificio cambia un poco de escala y necesita algo más grande, pues también se pueden, nosotros hemos abordado también pues como que la autonomía, digamos, esto es una residencia de mayores, la autonomía de cada uno de los patios en base a su carácter, digamos, de elemento central de cada volumen, y luego la posibilidad de relacionarlos entre ellos. De manera que al final se llena, digamos, de situaciones, de acontecimientos, porque al final todo consiste en explorar, ¿no? En hacer una exploración casi volumétrica, ¿no? Y al final, pues bueno, quedan este tipo de relaciones en los interiores de los patios que al final no dejan de ser relaciones espaciales entre alturas, entre plantas, entre volúmenes, que parten siempre del mismo carácter, ¿no? Del elemento de centralidad. Bueno, nos gustaba mucho siempre esta imagen, porque sí que es verdad que, bueno, nosotros somos como Raúl, ¿no? De Sevilla, y esta imagen este edificio es un edificio muy recurrente en Sevilla para los arquitectos, porque es un edificio que aparece en uno de los libros de Aldo Rossi. Bueno, no sé si vosotros conocéis a Aldo Rossi, pero no sé muy bien el curso en el que estáis, pero al final creo que Aldo Rossi es uno de los arquitectos que mejor sabe leer la ciudad y encontrar estos acontecimientos y estos elementos de la ciudad, ¿no? Pero aplicados desde la arquitectura. Entonces esto que veis aquí es el pasaje Valvanera, que básicamente es un pasaje entre dos edificios, pero claro, o sea, es difícil de explicarlo porque no sabemos si son dos edificios conectados, un edificio que atraviesa una calle, la calle está abierta por aquí, pero por aquí está cerrada, de manera que tú tienes que abrir esta puerta con una llave, pero cuando entras por aquí esto está abierto a la ciudad, ¿no? Entonces ocurren muchísimas cosas. Entonces, Aldo Rossi comentaba en su libro, en Autobiografía Científica, que el pasaje de Valvanera era el mejor, lo decía que era uno de los mejores monumentos de Sevilla, ¿no? Y decía algo así como que Valvanera era una casa y una calle, un puente y un camino, puede ser un cuento, puede ser una película. Es decir, son muchas cosas, pasan muchas cosas en muy poco espacio. Y yo creo que eso es bueno para la arquitectura. Creo que eso es una de las cosas que habría que aprender a hacer. El construir arquitectura que cuenten muchas cosas, que den muchas posibilidades y donde todo sea posible, ¿no? Entonces, para nosotros, los proyectos deben de tratar de construir esas situaciones, o por lo menos con nuestra arquitectura, que nuestra arquitectura debe posibilitar que aparezcan el mayor número de situaciones, ¿no? De acontecimientos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de intenciones siempre las tenemos presentes en los proyectos. Este otro proyecto, que también era para una residencia de ancianos, estamos abordando un proyecto en una parcela relativamente, o sea, compleja por lo alargado o difícil y fea también, ¿no? Y muy difícil de trabajar. Pero como veis, volvemos a plantear el elemento del espacio de centralidad. Estamos hablando de una residencia de ancianos donde entendemos que el espacio central de relación es fundamental, ¿no? El espacio libre para relacionarse de los ancianos. Pero claro, plantear un anillo y dejar este patio tan casi tan desastroso, ¿no? Pues se nos antojaba un poco casi que perjudicial para el proyecto.
De manera que, bueno, la primera estrategia, digamos, fue fragmentarlo, es decir, partirlo en 3 partes, de manera que se diluye un poco esa linealidad de la fachada, ¿no? La linealidad de los alzados. Eso también nos permite, como veis esta pieza, el hecho de haberla fragmentado nos permite reducir el impacto de la escala, ¿no? O sea, es tanto en lo alargado como en las perspectivas, ¿no? Vosotros imaginaos una perspectiva desde aquí puede ser bastante, bueno, casi decimonónica, ¿no? Pero a la hora de fragmentarla, permite entenderlo más como una relación de volúmenes construidos. Esa era por o sea, ese primer gesto, ¿no? El segundo gesto era cualificar esos espacios. Es decir, el programa de la residencia de ancianos es un programa bastante monótono, está basado principalmente en habitaciones y luego una serie de salas comunes. De manera que nosotros distribuíamos las salas comunes en las distintas partes, de manera que pudiera ya empezar a cualificar cada uno de estos espacios de forma independiente. Y por último, la unión entre las piezas, ¿no? Se unían mediante estas pasarelas o mediante estas pasarelas que en algunos casos eran pasillos y en otros casos se ensanchaban, empezando a ser casi terrazas o grandes, casi solarium, ¿no? De manera que esas uniones permitían entender el edificio como un continuo, ¿vale? De manera que, partiendo de la misma idea del edificio continuamente recorrido, lo hemos fragmentado y lo hemos vuelto a unir, pero ahora empiezan a aparecer muchísimas cosas. De manera que esta residencia de Portol, al final nosotros tenemos un patio que permite dar o permite generar muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, parafraseando un poco a Rosy en base a lo que decíamos antes, podríamos decir eso, ¿no? Que Portol es una casa patio, es la plaza del pueblo, es un pasaje, es un jardín, es una terraza, es un balcón, puede ser muchas cosas, ¿no? Y las relaciones que producen las personas en el edificio evidentemente se dan porque el edificio está diseñado para permitir cualquier tipo de relación en él, ¿no? De manera que yo pienso que eso al final es una cosa buena de los proyectos, ¿no? A ver, bien, bueno, se me ha olvidado un poco comentarlo al principio, pero nuestra idea en la charla es, digamos, explicar una serie de proyectos que expliquen conceptos fundamentales para luego explicar un proyecto un poquito más en profundidad, un poco solamente, y finalmente explicar el último proyecto de esa secuencia, digamos, ¿no? de ese estilo en el que estamos trabajando ahora mismo, que tenemos encima de la mesa ahora mismo en el estudio, ¿no? Entonces cada uno de nosotros hará eso con su parte, digamos, ¿no? Yo estoy hablando del espacio y estaba hablando del claustro, la tipología, los espacios centrales, etcétera, el acontecimiento, la relación entre el espacio y las formas de habitar el edificio. Y creo que este proyecto, el proyecto para un centro, también un centro residencial mixto y centro de día, que es como una palabra muy larga, pero básicamente es también un centro, una residencia y centro de día de ancianos, ¿no? Y creo que este proyecto resume un poco todo lo que se ha visto antes, ¿no? Todo lo que nosotros pretendemos contar en este apartado. Bien, este proyecto se ubica aquí, en esta parcela, ¿vale? Es una parcela ya en el límite del pueblo, en pueblo de Llerena, en pueblo de Extremadura. Está en el límite, no sabemos o no podremos decir que esté dentro del pueblo, pero tampoco podemos decir que está fuera porque es una parcela urbana. Está en una ubicación, en un entorno un poco extraño, ¿no? Porque tiene enfrente todas estas viviendas. Estas son viviendas de 1 y 2 plantas de casas unifamiliares adosadas, ¿no? Con una tipología muy clara, una estética muy clara del sur de España, ¿no? Con casas blancas, con tejas cerámicas, sin prácticamente valor arquitectónico. Tenemos aquí un centro polideportivo, ¿no? Que eso hace que haya muchos edificios muy disgregados, muy separados entre sí, pero también es una zona vallada. Luego tenemos aquí una serie de campos de cultivo, de olivos, pero también tenemos aquí, que son permanentes, digamos, pero aquí tenemos también otra zona de cultivo
lo que se llama en barbechos, ¿no? Que son cultivos o sea, son campos que se cultivan cada cierto tiempo, ¿no? Cada año, cada 2 años, de manera que es un paisaje muy cambiante. Entonces, básicamente podemos decir que estábamos en una parcela con un entorno un poco hostil, o bueno, casi de que os diría que sin entorno, ¿no? Por lo tanto, a la hora de... O sea, quiero que veáis la importancia, digamos, de un plano de emplazamiento, ¿no? O sea, a la hora de encontrar dónde agarrarse para hacer el proyecto, ¿no? Y de que todo, para nosotros en este proyecto, por ejemplo, y en la mayoría de los que hacemos, todo viene del entorno y todo viene del programa, ¿no? A partir de ahí empiezan a surgir las ideas. Pero claro, estamos hablando de una residencia de ancianos y estamos hablando de este entorno. Una residencia de ancianos, como decía antes, no es más o no deja de ser una serie de habitaciones. El 80% son habitaciones y el otro 20% prácticamente son zonas comunes. Y son gente que tiene muy baja movilidad. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que el edificio debería producirse en la medida de lo posible en planta baja. Y luego, evidentemente, por el tipo de habitante, ¿no? Por el tipo de usuario, necesitan un espacio de relación. No podemos meter a cada uno en su habitación sin darle ningún tipo de relación o no darle ningún tipo de espacio de relación público, diría yo, ¿no? Exterior y público. Pero claro, ¿cómo hacer eso en esta periferia, ¿no? En este entorno tan hostil y tan casi desagradable, ¿no? Bien, bueno, nosotros pensábamos en cuáles son esos edificios que abordan o que han trabajado históricamente una vida interior, el habitar de la vida interior, digamos, en las afueras de las ciudades. Y claramente pensábamos en los primeros hospitales, ¿no? Esos hospitales del Renacimiento o que se sitúan, que empiezan a situarse a extramuros de la ciudad, que evidentemente están asociados a una vida casi monacal, ¿no? También muy relacionada con los monasterios, pero también con mucho patio, ¿no? Con mucho espacio libre. Aquí, por ejemplo, vemos este es el Hospital de las Cinco Llagas, un hospital en Sevilla, pero se nos antojaba muy, muy interesante esta referencia por el hecho de decir, oye, con el mismo concepto de tener un gran espacio central, que con la cruz lo divide en 4 patios casi especializados, ¿no? En este caso no están especializados, pero sí tienen diferentes diseños, ¿no? Pero sí que nos servía a nosotros como punto de partida para entender las relaciones que se producen en este tipo de edificios, ¿no? Edificios muy homogéneos, digamos, pero muy relacionados con el interior-exterior, ¿no? Podríamos llamarlo. De manera que, bueno, nosotros partimos de este concepto de hospital renacentista, ¿no? Donde el edificio que lo fragmenta la cruz tiene 4 patios y permite hacer 4 patios distintos, 4 espacios de centralidad distintos, pero a nosotros no nos interesaba eso. Realmente lo que nos interesaba a nosotros es tener un solo espacio de centralidad, pero mantener las posibilidades que daba el que fueran 4. De manera que la cruz sí nos interesaba, pero la cruz nos interesaba no como elemento de separación, sino como elemento de articulación. De manera que nosotros lo que hicimos, la primera estrategia que hicimos en el diagrama fue sustituir esta cruz construida por una cruz virtualmente construida. Es decir, se pasa de tener dos edificios, o sea, una cruz edificada a una cruz en pérgola, ¿vale? Entonces nosotros construimos una pérgola con forma de cruz, de manera que tenemos el anillo, tenemos el espacio de centralidad y tenemos la relación espacial entre los 4 brazos del anillo y mantenemos la idea de los 4 patios. Y además esos patios los cualificamos de distintas maneras con las salas comunes. Las salas que estaban destinadas a la familia, que son estas grises que veis aquí, cada una se ponía en una esquina, de manera que cada una cualificaba el patio de una manera determinada. ¿De acuerdo? Y finalmente se le añadía otro espacio ya más claramente claustral, más claramente encerrado, que era el destinado a los ancianos, digamos, que a la zona más de enfermería, ¿no? Que necesitaban mayor vigilancia, mayores tiempos de permanencia en la habitación, etcétera, ¿no?
Bien, al final nosotros, bueno, conseguimos un proyecto con una planta que prácticamente es diagramática, ¿no? Tenemos un proyecto que, como decía, básicamente todo habitaciones, en esta U de habitaciones. Esta es la zona de habitaciones de enfermería, digamos, y esta banda es la zona de usos más públicos, la sala de televisión, el comedor, etc. Y en el centro, pues ese patio cualificado, ¿no? De manera que bueno, que al final la idea de trabajar con una planta tan diagramática iba buscando que el edificio, un edificio aparentemente tan grande y tan complejo de utilización, se pudiera recorrer en su totalidad sin ningún tipo de problema. Un edificio que requiere tanta vigilancia, porque en muchos casos estos usuarios necesitan un control, es un edificio que al final, casi que desde este punto, que era el punto del control, se puede controlar prácticamente todo el edificio, ¿vale? El edificio interior. De manera que esta manera de actuar diagramática nos permitía conseguir eso. Y evidentemente con tres tipos de espacios exteriores cualificados. Uno que adquiere esa condición de plaza urbana que no tenemos en el entorno, evidentemente, por eso está este plano dibujado sin entorno. Esta plaza urbana central al que dan todas las habitaciones y luego un espacio exterior trasero que empezaba a formar parte ya prácticamente de cada uno de los brazos, ¿no? De cada una de estas habitaciones, que en cierto modo podían ser compartidos, pero que en realidad podían recorrerlas. Serían como los antejardines, ¿no? O los patios de cada una de cada uno de los dormitorios. Y es que para nosotros este proyecto era importante porque aquí, por ejemplo, veis la manera en la que nosotros, digamos, nos relacionamos un poco más con la ciudad. Nosotros entendemos que, digamos, el entorno hostil en el que estamos y trabajamos con edificios que son un edificio neutro, blanco totalmente, donde las únicas piezas que son estos lucernarios que salen en doble altura están revestidos interiormente de cerámica como una especie de guiño a esas cubiertas del edificio, pero que solo se levantan en su espacio más público, digamos, ¿no? En las zonas que dan a la sala de televisión, las salas de estar, los vestíbulos principales, etc. Bien, para nosotros era importante, de todas maneras, lo más importante del proyecto es conseguir, o sea, es esto, ¿no? O sea, es la gente que lo va a habitar. Nosotros teníamos muy claro, y fue un punto de partida importante, el hecho de pensar que íbamos a diseñar la última casa para este tipo de usuarios, ¿no? Su última casa, la última casa donde iban a vivir. Son edificios donde van ya al final de sus vidas y que para eso abandonan a su familia, o sea, no es que abandonen a su familia, sino que dejan atrás sus familias, dejan atrás muchos amigos, dejan atrás sus estilos de vida, su pueblo, etcétera, etcétera. Y se van a un edificio, una residencia de mayores, una residencia de ancianos, que en la mayoría de los casos, cuando se construyen edificios de este tipo, se están construyendo edificios que están más cercanos a los hospitales o a los hoteles que a una casa, ¿no? Y para nosotros era importante llegar a construirles una casa, ¿no? Su propia casa, una casa con la que se sintieran identificados. Y también darle el aspecto urbano de su pueblo, ¿no? De su casa, de su espacio de relación con sus vecinos. Por eso el espacio central, que es este que veis en la imagen, adquiere ese carácter de espacio de relación, pero el espacio trasero está más relacionado con la casa, ¿no? De manera que tiene varios aspectos como, bueno, el hecho de la baja altura, ¿no? La tapia blanca, ¿no? Que recuerda un poco a las tapias de los pueblos. El jardín, que más que un jardín es un huerto donde uno puede pasear, recoger la fruta o plantar lo que sea. Y evidentemente que todas las viviendas, o sea, quizás se ve mejor aquí, no sé si se ve un poquito mejor aquí, pero todas estos espacios pequeños, ¿no? Estas salidas, es lo que genera espacialmente la unión de estas dos tipos, ¿no? Un tipo de vivienda doble, con dos camas, y una de vivienda simple, con una cama. De manera que este espacio, este cuadradito, que viene a ser esto, ¿no? Es un poco un recuerdo de una cosa, digamos, que, bueno, entiendo que por la herencia de la arquitectura española también existe en muchos casos o de la arquitectura incluso andaluza, existe también en Latinoamérica, pero
es el concepto del zaguán, o mejor dicho, como decimos aquí en el sur también, en algunas ciudades, la casa puerta, ¿no? Ese espacio, ese umbral que pasas antes de entrar en la casa, ¿no? Que no sabes si es todavía calle o si ya está dentro de tu casa, muchas veces se cierra con una reja, pero es el espacio que tú decoras, ¿no? El espacio que tú haces propio de tu casa, donde tú puedes poner pues, el cuadro de la Virgen, el cuadro de la foto de tu artista favorito, de tu equipo de fútbol, lo que tú quieras, pero es el elemento que tú personalizas de tu casa, ¿no? Y en este caso era un elemento que compartían 3 dormitorios, de manera que cada dormitorio adquiere ese carácter de casa y este espacio es el espacio que adquiere, se entiende como espacio de relación, ¿no? Y luego por último, y lo cuento muy, muy cortamente porque es el último concurso que hemos ganado y que quizás también, o sea, bueno, no, quizás no, sino que está muy relacionado con este concepto de espacio de centralidad, es el Conservatorio Paco de Lucía en Algeciras, donde nosotros hacíamos una apuesta, yo creo que se ve aquí también más claro, hacíamos una apuesta claramente porque la ciudad se apropiara de este espacio central. Estamos hablando, ya no es que fuera un espacio hostil, sino que estamos hablando de una ciudad que en ese espacio está muy congestionada, está muy colmatada, digamos, ocurren muchas cosas, mucho tráfico, mucho ruido, hay industria, hay colegios, hay ciudad, hay casas, hay coches, ocurren muchas cosas y hay poco espacio de estar, ¿no? Entonces nosotros queríamos que nuestro espacio centralidad, que es privado del edificio, tuviera esa condición de oasis, ¿no? De espacio donde tú pudieras ir por la ciudad y atravesar la ciudad, o sea, atravesar la calle y estar en este espacio de oasis, escuchando música, escuchando los ensayos, escuchando o viendo lo que aquí iba a ocurrir, ¿no? Y al final, bueno, estamos hablando de un edificio también lo mismo, ¿no? Un edificio muy neutro al exterior, donde solo aparecen las 2 pequeñas entradas, ¿no? Que es lo que se destaca en color, que es como una especie de invitación a entrar en este espacio central, ¿no? De un poco de ese oasis de tranquilidad, ¿no? Y bien, bueno, este es el último proyecto que contamos en cuanto a esa relación de nuestra arquitectura con lo espacial, con la búsqueda del acontecimiento. Y entonces, bueno, pues ahora yo le doy paso a mi compañero Juan Carlos para que cuente un poco nuestra relación, digamos, nuestra relación con lo humano, ¿no? Con el habitar más asociado a las personas que puramente al espacio formal, ¿no? Sí. ¿Tú me dices cuándo te paso o tú Sí, lo subes otra vez? voy a compartir yo, ¿vale? Vale. Entiendo que está compartido. Sí, yo estoy viéndolo. ¿Se ve como presentación? Sí, ¿no? Sí. Sí se ve. Sí, vale. Bueno, como decía Enrique, en este segundo bloque vamos a hablar del usuario, ¿no? Y ya se deja... Voy a ser bastante breve, quiero ser bastante breve. Se ve muy bien en esta foto, casi, o sea, tiene tanto zoom que no se sabe en qué obra de arquitectura están jugando, escondiéndose o perdiéndose esos niños, ¿no? Es una obra de Aldo Van Eyck, de mitad del siglo XX, y aquí ponemos el foco en esos 3 niños, ¿no? Y en la actividad que probablemente estén haciendo. Ya digo, que escondiéndose, jugando o lo que fuere. La arquitectura aquí nos interesa más bien como haciendo un ejercicio de fondo-figura, o sea, nos interesa más bien el espacio negativo, más que el espacio, o sea, el espacio en blanco más que el espacio en negro, ¿no? Sombreado sobre un plano. Es decir, nos interesa más bien estas curvas, este suelo, más que esta materialidad, en principio, ¿no? Y sobre ello voy a hablar. Y por tanto, lo primero que muestro no es arquitectura, que también es un poco un alejamiento de nuestra disciplina, que es algo que nos permite, de forma muy bella, nuestro trabajo, que es poder tener unos acercamientos tangenciales y empezar esos acercamientos muy alejados de la disciplina. Es decir, alejando mucho el zoom y abrazando disciplinas muy dispares
no solamente disciplinas artísticas, que pueden tener compartimentos muy adyacentes a la nuestra, como puede ser la música, o la pintura o la escultura, ¿no? Muy vinculada a la consecución de espacios arquitectónicos. En este caso, nos interesa focalizarnos en un usuario primitivo, o sea, un usuario todavía por hacer, que es el niño, ¿no? El mundo del niño, porque por diferentes vicisitudes nos ha interesado desde hace mucho tiempo. A mí personalmente, y luego esa manía la he introducido en el resto del equipo, la arquitectura docente, ¿vale? Al fin y al cabo, la arquitectura, en principio, la arquitectura infantil, y que luego deriva en todas las escalas de la docencia. Para ello, pues, primero hay que informarse, ¿no? Entonces empezamos a hacer un trabajo de investigación, que iba a ser una tesis doctoral, al final se quedó simplemente una investigación interna del equipo, pero que ha dado sus frutos y creemos que seguirá dando frutos muy buenos. Esto es un esquema realizado por nosotros que resume un poco toda la investigación de Howard Gardner, que es un psicólogo, un investigador, que en el año 83, bueno, es discípulo de Jean Piaget. Jean Piaget es padre de la psicopedagogía del siglo XX, digamos. Y él es discípulo y él investiga las diferentes, o propone una teoría después de su investigación, que bueno, habla sobre la existencia de diferentes inteligencias, ¿no? En la mente humana, mediante una serie de experimentos, ¿no? Pues al final estipula que hay, en principio, 8 inteligencias, que son como 8 compartimentos que pueden tener relación entre sí, los compartimentos mentales, digamos, o no, o ser compartimentos estancos y totalmente independientes. Realmente, todos los investigadores, desde su teoría en el año 83, siguen esta línea, ¿no? O sea, hay pequeñas teorías paralelas, pero que son... o sea, es una teoría profundamente reconocida y que ya se da muy por sentado, ¿no? Entonces nosotros abrazamos esta teoría para volver de nuevo a la arquitectura y ver espacialmente qué significa, ¿no? En paralelo investigamos relaciones parecidas a lo largo de la historia de la arquitectura, sobre todo en la historia de la arquitectura reciente. Son binomios muy interesantes que ha habido entre teóricos y arquitectos, ¿no? Y más específicamente en este tipo de uso, de interrelación de la pedagogía con la arquitectura, pues desde principios del siglo XX con María Montessori, que os sonará, que bueno, trabajó en Roma en la época de preguerra y posguerra, Primera Guerra Mundial. En los años 50, o a partir de los años 50-60, el arquitecto que más firmemente toma las teorías de Montessori y las espacializa va a ser Hermann Hertzberger, ¿vale? Que hace una serie de colegios durante toda la segunda mitad del siglo XX, súper interesantes. Son todas investigaciones diferentes unos de otros en la zona de holandesa, Países Bajos y tal. Muy interesante. Hay otro binomio muy importante, más actual, que son las teorías de Lori Magaluzzi con la realidad arquitectónica, que promueve el estudio de Massanti en la zona de Colombia y ya lo está exportando a Latinoamérica y al resto del mundo. Y nos interesó mucho en los años 50, mitad de los años 50 y los años 60, el binomio, porque además fueron coetáneos. Los otros que he contado no fueron coetáneas, digamos, los arquitectos han tomado teorías pues, muy anteriores, ¿no? Pero una colaboración mano a mano se dio en los años 50 entre Jean Piaget, que es el maestro, digamos, de Howard Gardner, que es el teórico que nosotros tomamos para la teoría de las inteligencias múltiples, Jean Piaget con Hans Scharner. Entonces, presentamos un proyecto teórico en las conferencias de Darmstadt del año 56
Bueno, una escuela magnífica, en un solar, no se llegó a construir, pero Han Sharon sigue su investigación de la mano de Jean Piaget y las hace realidad, no una escuela tan ideal, que por eso es muy interesante porque no se construyó, ¿no? Pero bueno, desarrolla diferentes asuntos puntuales en las escuelas de Marl y las escuelas de Lunen. Os invito a que la veáis porque son realmente unas investigaciones que pocas veces nos encontramos en escuelas tan modernas, ¿no? como esas que estamos hablando del año 58, 59. No sé cómo se... Vale, ahí. Bueno, y en medio de esta investigación nos llega un encargo privado, de los pocos encargos privados que hemos tenido, que era un encargo un poco trampa. O sea, nos llaman para ver qué posibilidades tiene un colegio de reconocido prestigio aquí en la ciudad de Sevilla, en el centro de Sevilla. El colegio actual está aquí. La propiedad compra este local creyendo que tiene muchas posibilidades. Realmente el local solamente da a la vía pública a través de estos escasos 3 metros. Cuando llegamos, todo esto era un solar oscuro, sin ventilación, sin iluminación ninguna, o sea, un auténtico sitio para salir corriendo. No había posibilidad de meter una parte de escuela infantil aquí. O sea, no se podía asegurar ni las mínimas medidas de higiene. Bueno, haciendo un levantamiento más intenso y una investigación, vimos que había diferentes patios que podían demolerse, estaban totalmente tapados, se podían demoler y llegar a planta baja. Estamos hablando de este espacio, de este espacio, de este espacio y de este espacio. Básicamente están un poco equidistribuidos en todo... perdón, y este espacio también. Vale. Son 5 patios que están equidistribuidos. Este verdaderamente no es un patio, era el antiguo patio. Todo esto está en el centro de Sevilla, es un edificio que se hace en los años 70, demoliendo viviendas antiguas. Pues nuestra sorpresa es que este edificio, que tiene 6-7 plantas, utilizaba de cimientos una vivienda antigua, de la cual este era el patio principal, es una vivienda unifamiliar. Actualmente esto está construido arriba, ¿no? Por tanto, solo nos quedaban este patio, este patio, este patio y este patio. 4 patios a los que asomarnos, ventilar, sacar la cabeza para tomar aire, ¿no? Y el programa tenía que alojar pues, unos 150 alumnos de infantil. Estamos hablando de infantil de entre 3 y 6 años, ¿no? Entonces, siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples, proponemos la creación de una multiplicidad de espacios en la que se puedan desarrollar de forma autónoma, o sea, el niño es autónomo, tiene una relativa autonomía, tiene actividades dirigidas y actividades unipersonales, o pueda desarrollar cada una de esas inteligencias. De tal forma que el aula tipo, nosotros veníamos de hacer muchos concursos de colegios y tal, el aula tipo, que aquí por normativa básica para aprobación tanto de arquitectura pública, por supuesto, y en arquitectura privada también, tiene que tener 50 metros. Nosotros aquí no podíamos albergar nuestra teoría o nuestra arquitectura docente un poquito más evolucionada de la que se está haciendo aquí en Andalucía, no cabía, o sea, literalmente no cabía. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos una estrategia de subdividir, o sea, casi como atomizar cada aula, ¿no? Sí, aquí teníamos que albergar 125 alumnos, 130, por tanto salían 5 aulas. 5 aulas no podían tener 50 metros cuadrados cada una, sino que el espacio abrevadero, que es donde, llamamos el espacio abrevadero, donde se desarrolla la inteligencia interpersonal, que es la que requiere de mayor número de alumnos, pues le dábamos una serie de metros cuadrados, ¿no?
era el espacio mayor. Pero sin embargo es un espacio core que perimetrábamos con elementos transparentes que se podían deslizar, abrir, replegar, de tal forma que este espacio core se podía cerrar o podía estar totalmente abierto, ¿no? Fuera del espacio core, de ese espacio abrevadero, ocurrían el resto de acontecimientos, como decía Enrique, ¿no? El acontecimiento, a mí me gusta esa palabra porque el acontecimiento es algo que se puede planificar, pero puede ser imprevisto, puede ser, o sea, va muy de la mano de esta arquitectura, ¿no? En la que el usuario no deja de sorprenderte permanentemente, ¿no? Entonces, básicamente la intervención fue casi dibujar un tablero de juego para el niño. No olvidemos bien que tenemos que pensar para quién estamos haciendo arquitectura. Este solar, ¿no? No es un solar, este local que tenía unos 600 metros cuadrados para alumnos adolescentes, pues, probablemente hubiera sido la mitad de capacidad de alumnos adolescentes, pero aquí lo que para nosotros es un proyecto casi de microarquitectura, ¿no? De intervención pequeña para el usuario, debemos pensar casi en un proyecto de planificación urbana. O sea, esto es una microciudad para ellos, en planta y en altura. Lo que para nosotros es una altura normal de local, pues tenía 4 metros de altura libre y tal. Para el usuario tenemos que pensar que estos son 3 plantas, no es solamente una planta, ¿no? Y tirando de esos hilos empezamos a hacer la intervención, ¿no? Sale a la palestra la casa de la película Mi tío, de Yastatí, como soporte de actividad, como espacio puramente fenomenológico, más allá de las terminaciones, de la formalización, etcétera. Perdón. Este es el espacio que al final queda diseñado. Esta era la única, digamos, el único nicho de ventilación exterior que había al principio, que era la puerta que daba a la vía pública, ¿no? Y sin embargo el resto, esto es el final, el fondo del local, ¿no? A través de esas aperturas muy equidistribuidas, muy inteligentes, y de la utilización de la compartimentación ligera, vidriada, con cortinajes, espacios que se recluyen o que se abren, una serie de artefactos que poníamos en medio del espacio, ¿vale? Que son esto y esto, que parecen muy pequeños, pero albergaban muchísima actividad. Tenían desde una zona de cuentacuentos interior, aquí unas conchas acústicas, biblioteca con altura baja, mueble cambiador con espejo para disfraces, una escalera que subía a una altura superior, que es esta. Cada faceta, cada cara de estos cubos o de estos elementos que interrumpían el espacio estaban adjetivados. Nosotros normalmente hacemos una arquitectura poco adjetivada, porque al final cuanto menos adjetivación tenga, casi como que parece más polivalente, ¿no? Esta intervención es todo lo contrario. O sea, cada rincón está profundamente adjetivado, ¿no? Entonces era como un trabajo un poco esquizofrénico, porque teníamos que huir de lo que normalmente tendemos a hacer, ¿no? Vale, pasamos a otro proyecto. Ese ejemplo era arquitectura privada, perdón, y aquí vamos a arquitectura pública, no tan rabiosa como la que luego voy a enseñar, sino se nos da una oportunidad de hacer un concurso público que, estudiando el pliego de normativas de diseño, pliego de prescripciones técnicas y tal, vemos que realmente tiene hilos de los que tirar. O sea, tiene ciertas salvedades respecto a la arquitectura, a los programas de institutos y de colegios, de edificios docentes, formativos, habituales. O sea, parecía una tontería, pero daban un ratio de metros cuadrados de distribución que no nos cuadraba, ¿no? No nos cuadraba. Y queríamos ver, empezamos a estudiar el concurso y vimos que realmente es que ellos estaban intentando hacer un proyecto público, pero que tuviera cabida, o sea, que tuviera cabida en
en la normativa pública, pero sin embargo escapara un poco de ella y fuera un proyecto un poquito más propositivo, un poco una punta de lanza, ¿no? de lo que debería ser la arquitectura educativa. Perdón. Entonces, en esta sobredosis, pequeña sobredosis de metros cuadrados de circulación, nosotros directamente lo que hicimos fue compactar esos metros cuadrados lo máximo posible, generando un espacio de centralidad, de nuevo un poco lo que explicaba Enrique, siempre tendemos, como los burros con la zanahoria, siempre tendemos a ese espacio de centralidad, pero al final sepamos unos de tipologías, que sabemos, hay que saber mucho de tipologías, hay que saber pervertirlas y hay que saber sobre todo utilizarlas inteligentemente y utilizar las bondades de esa tipología. Las tipologías no olvidemos que son decantación de lo más racional de la arquitectura, ¿no? Es una decantación histórica, no es una normativa que alguien se haya inventado, sino algo que funciona per se porque está más que ensayado, ¿no? Vamos a ese espacio de centralidad, ese espacio es un espacio polivalente que puede ser de circulación, puede ser de estancia. Si queremos que sea de estancia, tenemos que dar la posibilidad de que la circulación, el uso normal, pueda ser una circulación alternativa, ¿no? En este caso, lo que hacemos es perimetrar la circulación. En lugar de hacer la circulación interior, hacemos una circulación exterior, que además no computa metros cuadrados porque está abierta al exterior, es un edificio paisaje, etc. Y en el interior damos la posibilidad de que cuando haya un evento o cuando haya una clase compartida entre diferentes grupos de edades, una clase de aprendizaje por proyectos, etc., se utilice ese espacio como un espacio no de tránsito, sino un espacio de estancia, ¿no? Esto es un esquema meramente, la propuesta terminó siendo esta, ¿no? Es un perímetro de aulas que se abren hacia afuera, se pueden abrir hacia adentro y generan todo este tipo de dilataciones y de situaciones, ¿no? Cuando un aula abre la mitad de su paramento, pues casi que es partícipe de todo este espacio, se puede hacer una actividad con cortinaje y con elementos ligeros, se pueden hacer como una especie de cuartos oscuros donde grabar vídeos, temas multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente son este tipo de eventos, este tipo de acontecimientos, los que ocurrían fuera del aula tradicional, ¿no? Vale, y ahora voy a contar dos proyectos que hemos ganado también en el último año, que son interesantes contarlos en paralelo porque se hicieron y se ganaron a la vez. Son dos colegios exactamente iguales en programa, o prácticamente iguales en programa, simplemente que uno es para la administración andaluza y otro para la administración extremeña, otra comarca, ¿no? Y pudimos ensayar dos respuestas diferentes. Una administración es mucho más taxativa que otra a la hora de poder proponer ciertas cosas. Empiezo por la más laxa. La más laxa es la administración extremeña, un poquito más laxa que la andaluza. Este colegio se ubica en un entorno totalmente periférico, o sea, Badajoz es una ciudad capital de la provincia de Badajoz, de las dos provincias que hay en Extremadura. A las afueras de Badajoz hay un poblado de colonización, que son poblados de mitad del siglo XX, que se hicieron para repoblar ciertas zonas de España, se hicieron pueblos enteros, ¿no? De nueva planta. Pues en la periferia de ese poblado de colonización se encuentra esta parcela que tiene al lado, aquí se ubica el instituto, y ahora necesitan ampliar el colegio, que está en otro punto de la localidad, y ceden una parcela, el ayuntamiento cede una parcela al lado del instituto para hacer casi como un polígono educativo, ¿no? Digamos. En este caso, por la situación periférica, porque además aquí vuelve a ser un entorno un poquito duro, aquí pasa la vía del tren, por aquí debajo, nos interesaba más, y además por la condición de hacer los dos concursos a la vez, prácticamente, nos interesaba más exprimir el programa y investigar las posibilidades hasta dónde podíamos tensionarlo, que la formalización, la posición del edificio, que también, ¿no? Obviamente todo se estudia, pero el punto de partida fue
¿Hasta qué punto podíamos pervertir una tipología para reconvertirla dentro de la norma en un punto evolutivo superior a lo que ahora mismo se está haciendo, ¿no? Básicamente, hacer el edificio más compacto posible. Eso nos permitía que todas las superficies de circulaciones pasaban de tener pues, circulaciones de 1,5 metros, 2 metros, pasaban a tener 5 metros, 4,5 metros, por tanto pasaban de ser circulaciones a hacer espacios de estancia, a ser espacios de dilataciones de aulas, etcétera, etcétera, donde poder hacer, llevar a cabo un aprendizaje más informal, etcétera. Bueno, básicamente explico el proyecto. Esto es un eje central, que es como una calle central que comunica la vía pública con las pistas de juego. A la derecha del acceso se desarrolla el programa infantil, a la izquierda se desarrolla el programa de zonas comunes, la biblioteca, comedor, etcétera, de primaria. Y al final de esta vía transversal disponemos el gimnasio, que habitualmente es un pabellón aparte, no está incluido dentro de la misma volumetría del edificio. Nosotros, en esta voluntad de compactarlo al máximo posible, dijimos, oye, partamos de la premisa de que todo sea un bloque, ¿no? Planta superior es muy clara, ¿vale? Tiene doble subida, se producen a cada lado de la circulación principal en planta superior las dilataciones que estaba comentando, que son compartidas por todas las aulas en triple cruz, ¿no? Básicamente es una estrategia muy sencilla que nos llevó a hacer el edificio más compacto posible, y yo creo que por eso pudimos ganar. Esta es un poco la imagen del patio de juego infantil, ¿no? Clara materialidad. También no voy a entrar un poco, prefiero centrarme en la estrategia que en contar el proyecto en sí, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 2 materialidades, un edificio zócalo, o sea, la parte más estereotómica, y la parte más tectónica, ¿no? En palabras de Campo Baeza, que luego veremos, siempre también utilizamos ese tipo de debates internos, lo veremos mucho más evidentemente en un proyecto que va a contar José, que estamos terminando de construir. Decía que iba a contar 2 proyectos en paralelo, porque era el mismo programa, diferentes resoluciones, ¿no? Cualquier otro estudio por economía de medios hubiera planteado un proyecto que valiera para las dos, ¿no? Nosotros somos así de tontos y hacemos este tipo de arquitectura altruista. Afortunadamente ganamos los dos, ¿no? Al final todo tiene su recompensa. Como veis, es una implantación radicalmente opuesta. Esto es para la administración pública andaluza, que tiene muy claro, no se sabe por qué, ni ellos mismos lo saben, pero tienen muy claro qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, después de hacer muchos concursos para ellos, habiéndolos perdido o casi ganado, en los últimos años casi ganado, muchos de ellos, pero nunca llegábamos a ganar, al final entendimos qué es lo que querían, ¿no? Entonces, sabiendo lo que quieren, lo volvimos a llevar a nuestro terreno. De nuevo, compactamos, hacemos un uso, creemos que es muy inteligente, de la tipología triple crujía, conectada por unas pasarelas a una crujía simple, que se superpone el programa de primaria al programa de infantil en planta 1. Al final, no dejamos de intentar llevar una arquitectura como muy de pabellones, en este caso, ¿no? O sea, aquí está el gimnasio, aquí está el comedor, que todo se desarrolla de nuevo como en un zócalo, sobre el cual se superpone una pieza casi en homotecia, ¿no? O sea, esto es una pieza que el perímetro es básicamente un rectángulo que tiende a ser cuadrado, que se posa encima de un cuadrado que está perforado por unos patios, pero incluso tenemos estos detalles de intentar flanquear, o sea, necesitamos construir el perímetro, ¿no? Casi que protegernos del desarrollo futuro, que puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser negativo, del perímetro de nuestra parcela, ¿no? Estas son dotaciones que esperan que duren 50 años, 40 años, 60 años, ¿no? Esta es un poco la imagen del acceso principal.
ya estamos en trámite de entregar el proyecto de ejecución, esperemos que se construya lo más pronto posible. Y llegamos al último proyecto de este bloque, que es un proyecto que aglutina todo. Hemos hablado de tipología, hemos hablado de la importancia de la utilización de las tipologías para pervertirlas o para seguirlas a pie juntillas. Hemos hablado de psicopedagogía y este proyecto es un poco todo a la vez, ¿no? También un poco recoge el testigo del último proyecto que ha contado Enrique, ¿no? De residencia de ancianos. Esto no es una residencia de ancianos, pero también es para residentes. Es un centro de educación especial para personas psicodeficientes, desde etapa infantil hasta etapa adulta. Entonces es como casi un edificio que cada una de sus ramas va a ir acompañando al habitante a lo largo de su vida prácticamente, ¿no? De nuevo una parcela en Badajoz, en una zona de crecimiento de Badajoz, una parcela enorme, un programa enorme que, bueno, podríamos haberlo apilado en varias plantas, pero obviamente por las características del usuario, un usuario muy frágil, ¿no? O sea, un usuario que tiene que estar tratado entre algodones, que no es autosuficiente, pero siempre está vigilado, siempre va acompañado. La premisa era construirlo todo en una única planta, por aquello de la accesibilidad universal, y claro, dentro de que es una única planta son 6.000 metros cuadrados, casi 6.000 metros cuadrados de edificio. Es un edificio en el que los recorridos son mayores que las propias estancias, ¿no? Y además era un programa muy isótropo. De nuevo, un edificio que es una dotación que aglutina muchas partes de la vida de estos usuarios. Tenemos un programa de residencia, tenemos un programa más lúdico, más de salón de actos, programa de comedor, administración y colegio, ¿no? Aulario. Aulario formal, aulario informal, ¿no? Al final, casi que tiramos de tipología peine, de tipología claustro, es un híbrido que nos soluciona, utilizado inteligentemente nos soluciona todo porque nos acorta mucho o le acorta al usuario el tránsito de una zona a otra, ¿no? Un usuario que viva aquí, pues no tiene que darle la vuelta. Le proponemos salidas transversales al patio. El patio, de nuevo, es un espacio controlado, lleno de actividad, no es solamente un patio ordenado, sino vuelve a ser, como en Llerena, un espacio casi urbano, o prácticamente en la plaza del pueblo, de su pueblo, ¿no? Que esta es su microciudad. De nuevo, lleno de actividad, con sus plantas aromáticas, ejercicios al aire libre, etc. Al edificio se accede básicamente por el extremo sur, se desarrolla un ala de administración y de forma secuencial, a través de esta espina dorsal, que intentamos fragmentarla o desdibujarla, un poco como las calles de aprendizaje que decía Hans Sharon, ¿no? Que a través de estas dilataciones y estas contracciones del espacio pues se generan lugares de paso o lugares de estancia, que además rompen la isotropía de la circulación. Pues a través de esta calle, de esta gran espina dorsal, esta calle interior, a un lado disponemos de un peine que es un peine secuencial, casi vital, ¿no? O sea, aquí tenemos la zona infantil, cuando ya el niño pasa a ser un poquito preadolescente, irá a esta rama, cuando es adolescente irá a esta rama, y cuando ya es adulto irá a esta rama que, si veis, cambia. Aquí tiene un programa diferente, que es la vivienda de preparación a la vida adulta, ¿no? Es una vivienda casi piloto, ¿no? Donde ellos se desenvuelven, pues el niño que tenga ceguera pues sabe cómo desenvolverse, etcétera, etcétera. Y al otro lado de la calle tenemos el aprendizaje informal, aquello que no es aula. Tenemos el aula de música, tenemos aulas con piscinas para hacer gimnasia y bueno, también cinesioterapia, o como se llama, zona de rehabilitación, zona de huerto, etc.
y terminamos en la zona deportiva, ¿no? Un gimnasio que da al porche como antesala de la pista polideportiva interior. Y en todo este ala, también en forma de peine, pues se dispone la residencia. La residencia hay habitaciones individuales, habitaciones dobles y habitaciones grupales. De nuevo, un poco en el interés de intentar no tipificar al usuario, sino que cada ala, por su tamaño, que era un tamaño ya considerable cada ala, aunque parezca pequeño, forme una microcomunidad, pues empezamos a hibridar partes del programa, ¿no? A mezclar habitaciones individuales con habitaciones grupales, etc. Básicamente, como os he dicho, un edificio muy extenso, 6.000 metros cuadrados en una única planta, se hace un edificio enorme. Está entero flanqueado, todo el perímetro. Son edificios de 6 plantas, de 5 plantas, y bueno, por ese carácter casi de dotación pública, intentamos elevar un poco puntualmente la altura de ciertos espacios que además lo necesitan, ¿no? O les viene bien, y significar de alguna manera, incluso materialmente, el edificio, ¿no? De tal forma que, bueno, el patio interior con estas 3 piezas de aprendizaje informal son las únicas que son de color, son las piezas diferentes, son las piezas amables. Hablamos también de la geometría, antes hablé del usuario frágil, ¿no? Casi que todo el edificio también lo hemos querido hacer amable, casi blando. Un poco como decía Nair y Fielding, que son unos estudiosos de arquitectura docente en Estados Unidos, el edificio per se también tiene que ser un libro en 3D, ¿no? Ellos lo llaman libro en 3D, es como que por sí solo el edificio también tiene que hablar de los criterios que se adoptan para su diseño, ¿no? Del usuario que tiene dentro, etcétera, etcétera. Porque así también la comunidad se hace un poco partícipe de este uso. Bueno, finalmente en este tercer bloque vamos a hablar de los objetos, ¿no? Objetos, como he dicho Enrique al principio, es una tercera forma, una tercera vía de encarar los proyectos de arquitectura. Que al confeccionar la charla, pues hemos visto que realmente es un tema recurrente en nuestro trabajo, ¿no? ¿De dónde vienen estos objetos? ¿Qué son? Realmente vienen de nuestro trabajo profesional, como han comentado los compañeros antes. En la mayoría de los casos nos hemos tenido que encontrar en la necesidad de proyectar arquitectura en lugares periféricos, en lugares por hacer, en lugares sin identidad, en lugares sin referencias. Y claro, ahí el objeto, el icono, el artefacto arquitectónico siempre nos ha parecido una solución. Porque siempre hemos entendido que la arquitectura pública tiene una cierta obligación moral de llegar a esos lugares y establecer un primer orden, una escala, una articulación, un carácter, ¿no? Y significarse pues, como lo que es, como una arquitectura pública que tiene valor per se y que tiene que ser algo mucho más profundo que simplemente resolver un programa. Yo en mi blog voy a intentar ser muy breve y va a ser más ameno porque voy a contar 3 proyectos ya construidos. O sea, 2 proyectos totalmente construidos y un tercero que está acabándose. Entonces vais a ver de una forma mucho más clara todas estas ideas, cómo sintetizan todas estas ideas que hemos ido contando, ¿no? Este primer proyecto del Centro Integral de Desarrollo es un pequeño edificio de oficinas para emprendedores. Esto está en Cadamonte, que es un pequeño pueblo a las afueras de Mérida, que es una pequeña ciudad de España. Y en esta foto podéis ver todo lo que os acabo de insinuar. El pueblo está aquí, es un pueblito sin ningún encanto, sin ningún patrimonio histórico, de nada. Aquí el pueblo se acaba, tenemos la carretera de salida, tenemos la rotonda, tenemos edificaciones industriales dispersas, tenemos el campo de fútbol, por supuesto, tenemos un edificio público terrible que había aquí, de servicios,
de oficinas también, tenemos algunas edificaciones de lo rural, tenemos el campo con algunos sembrados, algunos cultivos, y cuando llegamos al lugar nos encontramos con que lógicamente no teníamos nada con lo que trabajar. Lo único que detectamos desde la primera visita fue el paisaje, que como veis, evidentemente no es nada espectacular, la Sierra de la Víbora, pero bueno, nos ofrecía un perfil, una referencia, y desde el primer momento aquí entendimos que la única forma de hacer algo que nos llevara a significarnos era trabajar con el paisaje, que nuestro edificio tenía que dialogar con el paisaje. Como vais a ver, esta forma de trabajar con el objeto, o con el objeto arquitectónico, siempre lo hacemos a través de la búsqueda de la abstracción, de la geometría. Son herramientas puramente arquitectónicas. La arquitectura tiene muchas cosas muy bonitas y una de ellas es precisamente esa herramienta que nos da la geometría. La geometría, al final, ya que estamos en una clase hay que recordar cosas que a veces son muy obvias, pero es que la geometría es muy increíble. Todo lo que se puede dibujar se puede construir. Y eso no lo debéis de olvidar nunca. Y eso muchas veces no cuesta dinero. Ni es extravagante, ni es más difícil. En este caso, cuando llegamos al sitio, como digo, tuvimos claro que teníamos que trabajar para el paisaje. Este punto de partida está muy bien, pero nosotros siempre, como ha dicho Enrique también antes, partimos de la resolución del programa. Obviamente, somos arquitectos y tenemos que resolver un programa. El programa es un edificio de oficinas muy, muy sencillo, partimos de una planta rectangular y una distribución del programa totalmente diagramática, 10 despachos para emprendedores iguales y servicios comunes de oficinas y de salas de reunión. Un pequeño core de servicios y ya está, no tiene ninguna historia. En planta lo que me interesa destacar es otra vez que van a volver siempre los mismos temas. Aquí la obsesión por el centro no es tanto liberarlo, sino la importancia topológica de entrar por el centro. Que cuando estás trabajando en licitación pública y en edificios donde la funcionalidad, la eficiencia es muy importante, la economía es muy importante, pues siempre pensar que entrar por el centro suele ser lo más eficiente, porque al conseguir entrar en el centro de gravedad del edificio, pues todas las circulaciones son inmediatas, el edificio es fácil de entender, fácil de mantener, fácil de usar. Y eso es algo que ayuda ya al edificio a ser querido y bien utilizado por la gente. ¿Y en qué consiste este modus operandi del objeto? Pues nosotros estamos ya partiendo desde el principio con una idea en mente. Queremos generar un objeto arquitectónico. Pues evidentemente sobre el volumen capaz, rectangular, sencillo, o del tipo que sea, en este caso rectangular, en el que resolvemos la planta, empezamos a realizar una serie de maniobras espaciales que son absolutamente buscadas, ¿no? Y tendenciosas para conseguir un objetivo. En este caso, la principal es abrir en el centro del edificio estos dos cortes que nos generan esta especie de grieta, un patio atrás, de iluminación, de servicio y demás, y un espacio delantero de aproximación al edificio, un espacio intermedio. Esto en la realidad construida pues nos genera esta volumetría ya partida, ¿no? Y a partir de aquí lo que hacemos es, como hemos dicho antes, buscar lo que nos interesaba. En este caso era el diálogo con el perfil de las montañas, de las colinas lejanas y demás. Entonces pues, utilizamos el recurso evidente de utilizar unas cubiertas inclinadas, pero trabajar con ellas de una forma claramente abstracta, jugando, haciendo perdón, casi un ejercicio papirofléxico, un origami, que es muy importante pensar que, y aquí quiero que quede muy claro, que no es una cosa solamente formal, ¿no? Todas estas decisiones, todos estos recursos que utilizamos en los proyectos tienen que tener muchas consecuencias y muchas explicaciones. O sea, una decisión, un esfuerzo, un intento de este tipo tiene que tener justificaciones de muchas clases. Y en este caso me interesa mucho destacar que todo lo que pasa afuera tiene que ver con lo que pasa adentro. Es decir, en el edificio, en nuestra propuesta, ¿dónde están situadas estas inflexiones, estas pirámides, llamarlo como queráis? Pues evidentemente las mayores alturas corresponden a los espacios de mayor tamaño, esta pirámide mayor
por llamarla así, es el auditorio, que es un espacio de una mayor dimensión, que era el espacio más representativo, y otros puntos singulares, como por ejemplo vemos aquí a la izquierda la fotografía, es el vestíbulo, ahí se produce una serie de pliegues y de acontecimientos espaciales diferentes. ¿Por qué? Pues porque es el vestíbulo. Y esto está en la configuración de ese origami en un determinado punto. Es decir, hay una coherencia dentro o fuera, hay una coherencia entre la funcionalidad, la racionalidad de lo que pasa dentro y esa búsqueda de la figuratividad. Aquí, en esta foto, es evidente que el edificio público tiene un planteamiento radical desde lo abstracto, ¿vale? Y que está haciendo evidente su presencia. Está haciendo evidente que es un edificio diferente, que es un edificio público, que es un edificio que tiene unas pretensiones aparte de resolver un programa de servicio meramente funcional, ¿no? En esta búsqueda de la abstracción es muy importante también, el motivo de nuestro trabajo, es que cuando jugamos a este juego, digamos, del objeto, concentramos muchísimo la paleta de materiales. Creemos que reducir el número de materiales presentes en un proyecto a 1, 2, a lo sumo 3, nos ayuda a simplificar. Cuando tú quitas todo el ruido innecesario, consigues concentrar esa materialidad del edificio en 2 o 3 cosas, entendemos que el edificio se hace más fácil de entender y a nuestra forma de ver también más bello, ¿no? Porque al final es más fácil de mantener, más fácil de limpiar, más coherente, ¿no? Todo eso ayuda a hacer más intensa la realidad espacial del edificio, ¿no? Y como os decía antes, las decisiones tienen que tener muchos valores. Por ejemplo, la decisión de jugar con unas cubiertas inclinadas era importante por la reminiscencia del paisaje, por generar un edificio pues, muy bonito, muy espectacular por fuera y tal. Pero cuidado, al hacerlo eso patente por dentro, al enseñar ese techo de hormigón visto en el interior, estamos consiguiendo al mismo tiempo otra cosa muy importante, y es que, por ejemplo, estamos adjetivando los espacios, ¿no? Estamos haciendo que esos espacios que son todos iguales, estos, por ejemplo, son los despachos de emprendedores, que son 10 despachos iguales, en batería, iguales, en planta. Sin embargo, cada uno es diferente al adyacente. ¿Por qué? Porque el espacio que tiene encima es ligeramente diferente. Gracias a enseñar las cubiertas y a utilizar estos vidrios como separación superior entre ellos, ¿no? Como digo, en este edificio la paleta de materiales es escuetísima. Está construido con... Todo el exterior es este volumen blanco, níveo, ¿no? Abstracto, absolutamente, de una forma voluntaria. Y el interior, todo es blanco, hormigón, que aparece en el techo y en el suelo, hormigón concreto aparente, y distintos grados de transparencia, vidrio y policarbonato celular, luz. En definitiva, blanco, hormigón, luz, no hay más. Esa limitación autoimpuesta creemos que nos ayuda mucho a que la experiencia del edificio sea mucho más intensa, ¿no? Vuelvo aquí, esta es la fachada lateral, en 3 momentos distintos del día. Esta fachada está construida básicamente con policarbonato celular, que es este material que veis aquí, retroiluminado, ¿no? Este material nos interesa también en la misma línea que os acabo de contar, ¿no? Igual que las decisiones tienen que tener muchas repercusiones, en la línea esa que hablaba antes de Enrique y Juan Carlos, casi del liebre por gato, o sea, de dar muchas más cosas de las que te están pidiendo, los materiales que elegimos, siendo escasos, pues también queremos que sean muy intensos y que hagan muchas cosas a la vez. Por ejemplo, el policarbonato nos interesa por muchas cosas, lo utilizamos habitualmente, y es un material que cambia en su relación con la luz, es realmente alucinante, ¿no? De día es un material, esto es policarbonato blanco opal, de día es prácticamente un material opaco blanco, lo cual le da una calidad y una cualidad muy interesante. Pero conforme va cayendo el sol y se va retroiluminando, pues adquiere una cualidad casi vaporosa que termina en la noche cerrada, pues, como este efecto de lámpara, ¿no? Urbana, de farol, que realmente es una imagen muy recurrente en nuestros proyectos, que vais a ver que se repite en los proyectos que voy a mostrar, porque es un material que nos interesa mucho, ¿no?
por esta cantidad de recursos que nos da. Finalmente, bueno, aquí veis la planta de cubiertas del edificio, que, bueno, hablando de esta forma de encarar el proyecto como un objeto, pues es que este edificio realmente construido parece una maqueta. Que al final conseguimos casi construir la maqueta. Hicimos antes una maqueta de cartón que nos ha enseñado, pero era una maqueta, y el edificio construimos la misma maqueta, pero a escala 1:1, claro. Y esta es la planta de cubierta. Esta es la fachada principal, con la entrada, el rótulo corporativo y demás, bueno. Pero me interesa aquí destacar que esto no tiene que ver con la escala o con la arquitectura pública solamente, es un modo de operar del arquitecto. Es un recurso arquitectónico que tenemos nosotros y que puede tener cualquiera. Estos son, abajo tenéis 2 pequeñas obras nuestras también, que son 2 casas unifamiliares, un programa muy pequeñito, en la periferia de Sevilla, en 2 lugares que al mismo tiempo se parecen mucho a esa periferia que os acabo de contar, porque son lugares donde no hay ninguna referencia que nos gustara, donde hay que hacer un proyecto absolutamente, una vivienda, en este caso, ensimismada, que se mira a sí misma, que no tiene referencias en un entorno agradable, que al final son piezas de arquitectura recluidas en una parcela cerrada. Claro. Entonces, bueno, buscando una abstracción geométrica y una limitación material bastante fuerte, aquí ladrillo hormigón, aquí la cerámica gris y el blanco, pues buscan objetivos muy similares, ¿no? Es una forma de aproximarse a la arquitectura y de resolver proyectos, ¿no? Esta teoría, digamos, del objeto. No tiene que ver con la escala. El siguiente proyecto que os voy a contar es un parque de bomberos en otro pueblo pequeño de Badajoz. Esto está en Extremadura también, en el sur de España. Son pueblos siempre muy pequeños, son pequeñas poblaciones. Y aquí no voy a insistir, el entorno es muy similar al anterior. Es el pueblo histórico, que sí tiene un valor, en este caso sí tiene un valor patrimonial bastante grande. Está aquí a la derecha, esto es una salida del pueblo, hay una zona de industrial aquí, de polígono industrial, con edificaciones que empiezan a verse aquí. Aquí el polígono es mucho más grande, hacia acá. Hay una zona aquí todavía rural, con plantaciones, olivos, la sierra, ya el paisaje, cosas dispersas. Tenemos aquí la carretera de entrada, nuestro edificio está a pie de carretera, con una rotonda espectacular. En España a la gente le encantan las rotondas, aquí tiene una escultura muy bonita. En fin, un lugar absolutamente por hacer, un lugar sin ninguna identidad, sin ningún carácter, sin ningún orden. Y nos encargan, hay un concurso, una licitación para hacer un parque de bomberos. Llegamos al lugar y vimos esto, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es un parque de bomberos? ¿Cuál es el programa? Pues es básicamente un garaje para camiones. Con lo cual, realmente casi desde el programa, este edificio estaba condenado a ser otra nave industrial más en este paisaje. Claro, nosotros nos negamos a eso y empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Otra vez iniciamos desde el programa, siempre desde el programa. Aquí tenéis planta baja, planta alta. Es un programa muy sencillo. Aquí tenemos únicamente la pieza de mayor tamaño, que es el hangar, que es realmente el espacio donde se guardan los camiones, un camión de bomberos de grandes dimensiones. Y el resto es un programa accesorio de una residencia de bomberos, ¿no? Los dormitorios, las zonas más privadas están arriba y abajo, pues, zonas de estar, de formación y un montón de un gimnasio aquí y un montón de vestuario. Una cantidad bárbara de vestuario. La decisión prioritaria aquí, como llegamos al lugar y vimos la misma situación que vimos antes y tampoco habíamos encontrado ni siquiera un paisaje especialmente atractivo ni nada, decidimos que lo primero era fragmentar el edificio. En vez de hacer una caja, que era lo evidente, lo más funcional y lo más adecuado, entre comillas, pues hicimos, la primera decisión fue fragmentar el programa en 2 cajas, con lo cual articulamos el edificio en 2 piezas, una, el hangar, que es la pieza de mayor tamaño, y luego el resto del programa en una pieza de 2 plantas que se articulaba en él. Configurábamos la planta con este espacio de entrenamiento, que era un patio de entrenamiento para los bomberos, que estaba virtualmente delimitado por esta piececita que aparece aquí, que es la torre de prácticas, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? Una torre para hacer ejercicios y simulaciones y demás. Entonces, partiendo de este volumen, que era un volumen prismático, muy sencillo y demás, volviendo otra vez al modus operandi del objeto. Estamos buscando significar ese edificio, generar una arquitectura
que diga algo, ¿no? Que realmente estamos buscando un objeto. En este caso, tratándose de una geometría mucho más sencilla, utilizamos recursos muy normales de la arquitectura. Empezamos a hacer pues, sustracciones, incisiones, separaciones, adjetivando los puntos singulares del edificio. Aquí a la derecha, perdón, veis la entrada principal, ahí evidentemente hacemos el mayor vaciado de todo el edificio, el punto más destacado. Otras entradas traseras, salidas a patio, en fin, lucernarios y demás se van adjetivando con pequeños movimientos, pequeñas dislocaciones, este corte que aparece aquí, en fin, vamos manipulando como si estuvieras trabajando con un bloque de arcilla y un cuchillo o un cúter, y vamos modelando esa pieza a nuestro antojo, ¿no? Con un programa muy sencillo. Y cuando el programa no te da esa oportunidad, como puede pasar aquí, que había un programa muy sencillo, pues nosotros digamos, buscamos llevar el programa un poco a nuestro terreno, ¿no? Es una cosa que también podemos hacer y es lícito hacer como arquitectos. Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza que hay aquí tan pequeñita, era el gimnasio. Nadie nos pidió jamás que el gimnasio tuviera tantísima altura, pero nosotros se la añadimos porque nos convenía, ¿no? Evidentemente, esta pieza que es el hangar, la pieza de mayor tamaño, tampoco necesitaba un lucernario tan grande. Nosotros lo sobredimensionamos voluntariamente para sumar en la línea de esta composición que estábamos buscando, ¿no? En este caso, como el edificio era un edificio básicamente volumétrico, cúbico y demás, ¿cómo conseguimos esa figuratividad? ¿Cómo buscamos esa abstracción de la que estábamos hablando antes? Pues buscamos casi el dibujo neoplástico. Nos dimos cuenta que al dibujar en la fachada líneas horizontales, que son estas líneas que veis aquí, que recorren todo el edificio, en todas sus caras, y que están realmente construidas, porque son chapas de acero galvanizado, pues podíamos obtener una especie de despiece neoplástico, ¿no? Y empezamos a encontrar en eso y en el uso otra vez de radical de dos materiales, ese uso autoimpuesto radical de dos materiales solamente, que en este caso son el policarbonato celular y la chapa de color cobre, chapa de acero, encontramos esa dialéctica neoplástica de lleno vacío, de ligero y pesado, de opaco y translúcido, de luz y sombra, que nos interesó mucho. Y a partir de ahí modelamos todo el perímetro en ese sentido. Aquí me gustaría hablar simplemente de recordaros que estos son herramientas de arquitectura que no tienen nada que ver con el dinero, con el precio. Estos son materiales muy baratos, son materiales industriales en un entorno industrial, porque estamos en una periferia industrial. Estas chapas de acero y este policarbonato son materiales industrializados, de montaje en seco y muy baratos, muy económicos. Lo que es importante es pensarlos bien. Lo que es importante es tratarlos con cariño, una ejecución muy cuidada. Un pensamiento profundo del detalle arquitectónico y de las uniones entre elementos. Cuando los tratas con respeto, estos materiales sencillos y nobles, al final, aunque sean baratos e industriales, te dan llegar a conseguir estas imágenes que ya nos hablan de una cierta monumentalidad, ¿no? Esta abstracción está llegando a este punto que queremos, que buscábamos desde el principio, de encontrar la significación del edificio público. Esta es la torre de prácticas que os comentaba antes, que en el fondo, volviendo a las perversiones de antes o a las manipulaciones voluntarias, en el fondo eso no es más que una escalera con algunas barandillas. Pero claro, nosotros lo convertimos en esto, que prácticamente es un tótem, ¿no? O una especie de icono. Pensábamos que en algún momento de la obra, cuando vimos la torre surgir en el paisaje extremeño, pues realmente pensábamos casi en los cuadros de De Quirico y tal, ¿no? Un objeto casi un objet trouvé colocado allí en la dehesa. Y nos habla aquí también eso, ¿no? Del cuidado constructivo, ¿no? En la elección de unos pocos materiales, pero aplicarlos bien y obtener de ellos una dignidad que a lo mejor no creíamos que existiera, ¿no? Esta imagen final de este proyecto, al atardecer, vemos esa condición realmente de icono urbano y de primera piedra para generar un orden en un lugar que no lo tiene, ¿no? Esta es la razón de ser del objeto en nuestro modo de ver este tipo de proyectos, ¿no? Y el último proyecto ya voy a ser... ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Mira,
Una cosa que es interesante que ha dicho José, y le corto porque sois estudiantes de arquitectura, de esas herramientas del arquitecto y de cómo nos, por puras tonterías o también llamadas, por supuesto no es vanidad, es simplemente pasión por nuestro trabajo, nos ponemos problemas a resolver, casi como si nos gustara hacer sudokus o cosas así. Realmente el programa aquí, y esta es la clave de la cuestión, que creo que es una herramienta que nos persigue, o un tema que nos persigue en todos los proyectos. Antes he dicho yo que al hacer los dos proyectos de colegio que eran iguales, ¿por qué no haber hecho un prototipo para los dos? Cuando además en el germen de ambos proyectos está el crear casi como, no voy a decir arquetipo porque no es la terminación, pero sí un sistema de producir arquitectura o de generar una solución arquitectónica que puede ser totalmente exportable y reproducible, ¿vale? Valga la redundancia. En este caso, volvemos a enfrentarnos a un problema que es totalmente autoimpuesto. Lo que ha dicho José al principio, ¿qué es un parque de bomberos? Básicamente es un hangar para abarcar camiones. Ya está. Con un programa de residencia, la propia genética del programa de residencia y del hangar hace que todas las respuestas de parques de bomberos en estas latitudes, en general, sea hacer dos pabellones, dos edificios. Edificio de residencia que tiene sus propias lógicas altimétricas, para empezar, y fundamentalmente altimétricas, las alturas libres entre planta baja y planta primera, y las cotas altimétricas y espaciales del hangar. Altimétricas y estructurales. El hangar normalmente es en estructura ligera, la residencia, lo más económico al final es hacerlo en hormigón, ¿no? Pues aquí hicimos un ejercicio, como si nos sobrara el tiempo, que no nos sobra a ninguno, un ejercicio de, oye, ¿y si lo ponemos todos formando un edificio? No simplemente por hacer un pasatiempo nuestro, sino porque realmente considerábamos que el punto seminal de la recualificación urbana de esta zona, totalmente sin cualificación urbana, debía ser un edificio con cierta entidad. Y ya que el programa no nos daba esa entidad, porque eran, si partíamos el edificio en dos, eran dos edificios muy pequeños y una torre de práctica muy pequeña, pues esa compacidad iba a ayudar a tener una mayor presencia urbana y una mayor rotundidad. Y de esos conflictos, cuando unimos esos dos programas, que podrían ser dos programas independientes y nos viene en un mismo edificio, de ese conflicto que realmente nos tardó, tardamos mucho tiempo en resolverlo, y sobre todo con esta, creo yo, con esta finura, básicamente es una línea, es casi una realidad construida, pero es muy de la abstracción, ¿vale? De ese conflicto es de donde surge un poco la magia, ¿no? Es donde realmente este edificio se puede enseñar. Si no, probablemente no tendría interés. O sea, aquí al final, estas líneas de imposta, esta composición neoplástica, como decía José, él ha dicho, bueno, porque nos viene bien. Bueno, nos viene bien, pero hay ciertos criterios. Esta línea coincide con esta, esto es una planta. Esta voluntad de magnificar un poco la intervención y tener mayor presencia viene por, de nuevo, la utilización de otra herramienta arquitectónica, que es la virtualización de la escala. O sea, al final, poniendo estas líneas de imposta aquí, esto parece que son dos plantas. Y esto parece un edificio de 4 plantas. No es un edificio de 4 plantas, es de 2 plantas, y además de 2 plantas muy poco semejantes unas de otras. La realidad o sea, esta abstracción del lucernario sobredimensionado para su finalidad, que es introducir la luz dentro de un hangar, es porque realmente la parte opaca tenía inevitablemente que quedar desde esta línea hacia abajo. Igual que nos retiramos, este volumen se retira de la pieza de residencia voluntariamente, generando una zona donde no pueden aparcar camiones.
aparcan aquí, que es donde hay altura para maniobrar, altura... Es decir, que también es una forma de ejecutar el programa muy fiel, pero generando una solución que nadie esperaba. Y yo creo que esa es la bondad de este proyecto, ¿vale? Con herramientas exclusivamente arquitectónicas, como dice José, ¿no? Y ya está. Sí, evidentemente todo esto es voluntario y es consciente. O sea, debéis ser conscientes de que estas cosas hay que quererlas, hay que desearlas, hay que buscarlas, no se encuentran. Evidentemente son decisiones razonadas, ¿no? Como decía, este último proyecto sintetiza también muy bien esta forma de trabajar. Esto es un pabellón cubierto, un pequeño pabellón de deportes en una localidad bastante más grande, La Rinconada, cerca de Sevilla. Y bueno, esto fue un concurso 2018, después de muchas vicisitudes, pues este año pasado hemos empezado a construirlo y vais a ver ahora que está ya en un estado bastante avanzado de construcción. El lugar no os lo voy a enseñar, pero es muy similar, es una periferia urbana. Esta localidad tiene 2 núcleos urbanos separados entre sí. En estos últimos años se ha urbanizado esa separación y hay una zona de urbanización nueva, que en este caso sí está totalmente acabada, pero está lleno de lotes vacíos y de manzanas por hacer. Y este es el primer equipamiento que se hace, junto con un parque, ¿no? que están haciendo. Entonces es un trozo de ciudad que está por hacer, también sin referencias y sin una articulación clara, ¿no? Y aquí nos encontramos con un encargo que era muy sencillo en teoría, simplemente un palacio, o sea, un pequeño pabellón de deportes. Aquí otra vez encontramos esta obsesión, en esta planta se ve muy claramente, por ese espacio central. Me diréis, claro, en un espacio de este tipo, en un pabellón deportivo, la pista siempre está en el centro y está vacía, o sea, no hay que buscar nada. Es cierto, pero en un espacio, en un pabellón pequeño como este, esto no es nada habitual. Lo normal es tener la pista y una barra en la que abajo tienen los vestuarios y todos los servicios necesarios y arriba la grada. Y el resto no existe. Esto normalmente no aparece. ¿Por qué? Pues porque no es necesario. Nosotros en este caso nos aprovechamos de que en el programa había algunas cosas más muy pequeñas, que eran unas asociaciones para locales, para asociaciones deportivas y otras cosas que no tenían un programa muy claro. Y fuimos capaces de manipular un poquito el programa en nuestro favor, como hemos hecho antes otra vez, y distribuirlo como una corona en planta baja alrededor de la pista. Esto que en planta baja puede tener un interés relativo, en planta alta nos generaba la cubierta de ese espacio inferior, nos generaba una cubierta, un espacio disponible, que nosotros decidimos, en lo que es la decisión clave del proyecto, veis esta línea regresada, cerrarlo en el perímetro interior, no en el perímetro exterior. Esto provocaba que esto fuera una terraza exterior, no interior. Y esto nos dio lugar a encontrar un espacio, que ahora vamos a ver en la sección, la decisión fundamental del proyecto, esta es la sección, es este espacio que tenemos aquí, que es la cubierta de esta pieza que rodea la pista, en todo el perímetro, y que es exterior. Decidimos cubrirlo. ¿Cubrirlo cómo? Cubrirlo haciendo un pequeño alarde estructural que evidentemente, en la línea de lo que ha dicho Juan Carlos, no es necesario, o sea, no era imprescindible, no era necesario, pero ahí está el proyecto, en hacer ese pequeño esfuerzo estructural y económico de cubrir en voladizo, pues 3, 4, 5 metros que tenemos aquí 6 metros, y cubrir este espacio aquí. Y encontrar este espacio que es el proyecto. Esto no es más que un espacio de deporte normal y corriente, que ahora veremos. Y aquí encontramos una terraza, un espacio encontrado, pero también buscado, que es un espacio polivalente, flexible, donde puede haber calentamientos de equipos mientras los otros compiten, donde puede haber clases de yoga, donde puede funcionar como una ampliación del graderío con sillas, con ampliación del graderío con gente de pie, un lugar de espacios perdidos, un lugar de celebración de eventos, o simplemente un mirador, porque aquí tenemos la ciudad nueva que está aquí desde un punto de vista privilegiado y desde aquí el campo, el paisaje que rodea la localidad, ¿no? Este es el tipo de alzado que nos genera esto, como he visto antes, es simplemente un volumen cúbico donde nosotros practicamos una simple incisión en el centro y obtenemos una caja abajo
pesada, una caja arriba liviana. Y en el medio, nada, aire. Aquí tenemos la sección constructiva, el alzado constructivo, que habla de esta dicotomía. Otra vez, la autolimitación material. Este proyecto está íntegramente construido en hormigón negro en la caja de fuera, la caja de inferior, perdón, y policarbonato celular blanco arriba. En el centro no hay nada. Este deambulatorio, esta terraza, deambulatorios como nosotros le llamamos en concurso, que era el lema de la propuesta, y simplemente un cerramiento de vidrio a hueso para cerrar climáticamente la pista, ¿no? Y esto es prácticamente la nada, ¿no? Aquí tenéis la obra en su estado actual, bueno, ya tiene algunas semanas esta foto, pero veis perfectamente la radicalidad y la abstracción, ¿no?, de llevar un proyecto de arquitectura, en este caso muy sencillo porque es al final un pabellón cubierto, es una caja, pero hemos conseguido llevarlo a este punto de abstracción geométrica y material que hace que este edificio, aparte de resolver el problema que le piden, esté dando muchas más cosas de las que nos pedían en un principio. Aquí este espacio que estamos comentando antes, toda esa terraza perimetral, fijaos qué mirador absolutamente privilegiado tiene sobre la ciudad que está aquí y sobre el paisaje que está hacia la derecha, le hemos regalado, digamos, a la ciudad ese espacio ganado. Y el edificio vuelve a hacerse presente con esta poética del objeto, o sea, un objeto de una radicalidad geométrica y una abstracción material y formal muy fuerte, ¿no? Que creemos que es una estrategia muy adecuada en este tipo de entornos y que no tenéis que olvidar que es una estrategia puramente arquitectónica, es geometría, ¿no? Geometría y decisiones conscientes, como ha dicho antes Juan Carlos. Bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Enrique, a Juan Carlos y a José Antonio por vuestra generosidad, por vuestro tiempo. Bueno, la verdad es que en primer lugar sorprende, ¿no?, la producción de proyectos que tienen. La conferencia ha sido muy motivadora por lo que cuentan y también, lógicamente, por cómo la han estructurado. Muy pedagógica, ¿no?, al poder explicarnos los proyectos también desde el proceso proyectual, ¿no? Entonces, también en ese sentido, la verdad es que ha sido, como decía, ¿no?, muy motivadora. Y bueno, me he animado a apuntar algunas cuestiones que me han parecido muy interesantes. Bueno, pues cuando hablabais del espacio, no hablabais del claustro, de la tipología, ¿no?, o de desfigurar, ¿no?, la tipología aprendida, ¿no? El acontecimiento, los espacios centrales. Me resultó especialmente interesante que las plantas de los proyectos pues no pierdan esa condición diagramática, ¿no? Enrique creo que le llamó planta diagramática. Y en este sentido también creo que llama la atención cómo vuestros proyectos se cuenten, ¿no?, muchas veces desde la planta, ¿no? Y dan cuenta un poco de ese orden, de esa racionalidad que creo que es bastante recurrente en vuestro trabajo, ¿no? La importancia quizás de esa funcionalidad vinculada un poco también a la economía de medios. Bueno, cuando nos hablaron de las personas, de los usuarios, muy interesante las relaciones tangenciales de la arquitectura con otras disciplinas, ¿no? La arquitectura vista, ¿no?, como un soporte de actividades. Y bueno, sobre todo también pues nos han interesado mucho estos proyectos de escuelas y de colegios, porque justo en el taller estamos haciendo proyectos de colegio y de escuela. Entonces por ahí he visto a los chicos pues tomando notas, haciendo ahí sus bocetos. Creo que les va a ser especialmente útiles. Después, pues una tercera parte, ¿no?, sobre los objetos, ¿no?, sobre los lugares sin identidad, sin referencia, sin orden. Y bueno, pues también nos ha interesado muchísimo porque justo estamos con un proyecto de una escuela o de colegio rural en medio de la nada y muchas veces pues una de los problemas, ¿no?, que encontramos realmente en el taller es cómo
cómo empiezan a hacer un proyecto que no tiene nada de donde agarrarse, ¿no? O sea, nada de donde poder sujetarse y que no hay referencias y que el propio proyecto tiene que ir creándolas. Así que también creo que ha sido pues extraordinariamente útil, ¿no? En ese sentido. Ejercicios de abstracción, de geometría, ¿no? La utilización de pocos materiales y bueno, pues eso, ¿no? Generar un orden en un lugar donde no lo tienen, ¿no? La verdad es que, como les digo, o sea, una conferencia muy motivadora donde hemos aprendido muchísimo, yo al menos, ya después le comentaré a los chicos, pero seguro que totalmente entusiasmados. Y bueno, ya que nos han estado mostrando un poco la cocina del estudio, lo que se cuece y cómo lo cuecen, me gustaría pues lanzarles una pregunta, que era, nosotros le insistimos a los alumnos en el trabajo en equipo, como algo, creo que, bueno, natural un poco de la profesión, y bueno, que ellos pues a veces pues les cuesta, ¿no? Porque realmente pues conciliar quizás ideas, ¿no? Resolver conflictos que surgen en cuanto a la toma de decisiones, a veces puede ser complicado. Y me gustaría, pues, si puedo también robarles un poco más de su tiempo, que nos explicaran cómo, bueno, pues generáis, cómo sistematizan o cómo es ese proceso, ¿no? En el que, bueno, pues entiendo que bueno, pues empiezan a surgir ciertos intereses en los proyectos, ciertas decantaciones y van pues de alguna manera no resolviendo, imagino que también pues conflictos e intereses que van surgiendo también pues lógicamente de lo que cada uno como individuo quiere en el proyecto, pero al final pues es el equipo lo que tiene que digamos que estar por encima, ¿no? de lo individual. No sé si podéis pues, comentarnos un poco cómo es el trabajo en ese sentido en vuestro estudio. Sí. Bueno, yo puedo comentar. Nosotros somos 3 arquitectos, 3 socios. Somos de 3 generaciones distintas. Y lo digo porque nosotros tenemos, como ha dicho ahora mismo vuestro profesor, tenemos mochilas diferentes. O sea, cada uno tiene su forma de ver, su forma de dibujar, sus apetencias, sus aficiones. Somos distintos. La gente que nos conoce sabe que somos distintos. Normalmente, como trabajamos es, como solemos tener varios proyectos a la vez en marcha, nuestra forma de trabajar es que hay un responsable de proyecto que, digamos, el que toma la batuta y el que empieza a organizar el trabajo de ese proyecto y el que empieza a lanzar las líneas de investigación, ya poniendo en común una serie de cosas que ya sabemos que nos interesan o cuál es la línea de trabajo del estudio. Y a partir de ahí, a partir de ese trabajo que inicia uno de los 3, tenemos reuniones o diarias o casi horarias, ¿no? Tenemos un intercambio de información continuo y vamos poniendo en crisis y en crítica eso continuamente. Es importantísimo, para trabajar en equipo hay que ser crítico con los compañeros. Evidentemente, en mi caso, yo tengo claro que ellos 2 son magníficos arquitectos, por eso son mis socios. Por eso me gusta trabajar con ellos. Pero eso no quita que hay que criticarlos con dureza. O sea, tú tienes que siempre poner en crisis lo que el compañero está proponiendo, evidentemente con respeto, con un trato profesional. Pero es muy importante, yo creo que eso es lo que enriquece nuestro trabajo, que tengamos 3 visiones bastante diferentes, muchas veces intereses distintos, y que seamos bastante críticos con el resto. Entonces, tú siempre te sientes en la obligación de argumentar muy bien lo que propones, de pensarlo muy bien antes de plasmarlo en el papel, en el boceto, o de contárselo a ellos, porque realmente tienes que ser muy exigente contigo mismo, ¿no? Y la crítica de los compañeros es lo que hace que el trabajo sea cada vez más intenso y de más calidad. Evidentemente, esto enriquece. O sea, trabajar en equipo es fundamental. Hoy en día, además, es una realidad que es el arquitecto humanista que trabaja solo, que eso ya no existe. O sea, no existe en ninguna parte.
y trabajar en equipo y intercambiando información y experiencias y poniendo en crisis lo que hace es fundamental. A ver, yo creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ya lo hemos contado alguna vez que nos han preguntado y tal, pero es fundamental, sabiendo, intentando empatizar en el momento en el que estáis y tal, yo creo que es un trabajo muy de decantación, o sea, no hay que tener prisa por trabajar bien en equipo, o por lo menos nosotros hemos trabajado bien en equipo a lo largo de, o sea, después de mucho tiempo, por lo menos en mi caso, yo creo que siempre he trabajado bien en equipo, pero antes me daban más disgusto que satisfacciones trabajar en equipo, porque al final, claro, cada uno tiene su bagaje cultural, unas personas le echan más tiempo al estudio que otras, o más dedicación al trabajo, a las presentaciones que otras y tal. Y en las puestas en común, al final, en el trabajo en equipo, hay una cierta lucha de egos que es mucho más encarnizada en niveles inferiores que una vez transcurrido el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, casi como el niño que quiere hacer notar su personalidad con 3 años, con 4 años, pues un estudiante de tercero, de cuarto, en escalafones durante la carrera, piensa que está sentando las bases de su carrera profesional, cuando realmente eso, bueno, no tengáis prisa en eso, porque la realidad luego es mucho más trágica y os pega un bofetón, ¿no? O sea, que al final ese momento llega después, por lo menos en mi caso, de colaboraciones fallidas, y esas colaboraciones fallidas son baños de realidad en el que también la vida, las preocupaciones van cambiando y al final tú tienes que pelear lo esencial. O sea, lo ha dicho bien José, o sea, al final, a base de trabajar mucho juntos, de ir rodando, ¿no? Esa rueda, tal, al final nos conocemos mucho. O sea, aunque somos muy diferentes, nos conocemos mucho. Entonces, antes de presentar una propuesta, casi que hemos hecho una precorrección nosotros de decir, oye, ¿esto cómo lo ve José? O cómo lo ve, no por tener tendencias diferentes, sino oye, realmente mi proyecto o mi propuesta, aunque sea muy embrionaria, está mal, pero está mal, ¿por qué? O sea, ¿en qué se fijaría José de mi propuesta? ¿O qué pega le ve? ¿Qué pega le ve Enrique? ¿Qué pega le veo yo? Pues muchas veces es romper muchos papeles y volver a empezar, ¿no? Y entonces siempre hay que estar dispuesto a que cuanto más crítica sea la crítica, mejor va a evolucionar el proyecto, ¿no? Y sin entrar en rencillas, al final los proyectos son realidades muy objetivas, muy objetivas. O sea, que estas investigaciones personales al final solo son válidas si mejoran el proyecto. Si no mejoran el proyecto, no valen para nada. No sé si Raúl si tiene más preguntas o sigo con esto para no redundar un poco en... Nada, bueno, los chicos están que me preguntan si en la web tienen subidos los proyectos de los colegios, de las escuelas, que como es el tema que estamos trabajando, están buscando en la web, ¿no? A ver dónde están y darle igual está grabada la charla y bueno, luego la subiremos también al canal de YouTube de la escuela. Así que, bueno, pues podrán también pues, verla, repasarla y así que, bueno, por ahí tampoco habría mayor inconveniente. Mira, yo si va a hablar de eso, solamente como un consejo para trabajar en esos temas, ¿no? Porque yo creo que, hombre, evidentemente se ha comentado y puede ser redundante, pero simplemente entender que un colegio o un centro educativo de ese tipo tiene dos partes muy claras y muy diferentes, digamos, ¿no? Una totalmente casi estandarizada, que es un aula. O sea, tenemos muy claro lo que tiene que ser un aula. Eso está clarísimo. Entonces,
¿De qué manera puedo darle la vuelta al aula sin perder las virtudes que tiene? Es decir, sin perder la capacidad que tiene de ser un espacio para acoger a unos alumnos y a un profesor. Y cada vez que se aborde el edificio, un edificio educativo, abordar cómo es la educación que yo quiero dar a ese edificio, en ese edificio. Es decir, yo siempre ponía a los alumnos el mismo ejemplo. Si yo construyo una especie de aula, digamos, por ejemplo, que sea un graderío donde todos los alumnos estén sentados en la grada y al fondo esté el profesor en una posición casi única, la relación entre profesor y alumno es unidireccional. Si mi aula está los alumnos alrededor del profesor, es más probable que el profesor tenga que ir dándose la vuelta, atendiendo a uno, atendiendo a otro, entonces la relación entre el alumno y el profesor será más cercana, digamos, ¿no? Entonces, si tú pones dos bancos en un espacio público enfrentados, así, ¿no? Así, es más fácil que se dé el diálogo entre las personas que se sientan así lo pones así. De manera que esos pequeños gestos formales o gestos que ni siquiera te diría, bueno, sí, son arquitectónicos, pero son casi que básicos de posición, son muy importantes. Entonces, a la hora de entender un edificio educativo, ¿qué tipo de relaciones quiero provocar? ¿Quiero que la gente salga a un patio y estén ahí en el patio? ¿Y luego estén ahí en el aula? ¿O quiero que el patio esté relacionado con el aula de alguna manera? ¿No? Entonces, creo que como ejercicio, primero, antes que entender el edificio de un colegio, es qué quiero conseguir con ese colegio. ¿Qué partes del programa puedo distorsionar y qué partes no puedo distorsionar? ¿Hasta qué punto puedo toquetear un aula sin perder sus cualidades tradicionales? ¿Y hasta qué punto puedo toquetear un patio? ¿Hasta qué punto puedo...? Por ejemplo, para nosotros construir un colegio es un ejercicio muy de diseño casi estético en el sentido de, oye, es que nos están diciendo que las ventanas tienen que ser exactamente de esta manera, alargadas una serie de metros cuadrados para entrar el aire. Oye, ¿yo cómo hago esto para que no sea tan estándar, ¿no? Como cualquier colegio? Bueno, pues creo que ahí está la historia de estos edificios institucionales con un programa tan concreto, ¿no? ¿En qué parte puedo alterar para construir verdadera arquitectura de relaciones humanas, ¿no? Y espaciales, ¿no? Creo que ese es como el consejo de cómo quiero que mi edificio realmente cambie la educación. Eso. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Enrique, también, porque seguro que van a tomar tus recomendaciones. Igual, nada, una vez más, agradecerles vuestro tiempo y vuestra generosidad. Gracias a Enrique, a Juan Carlos, a José Antonio, a todo el equipo de NGNP Arquitectos por esta bonita conferencia. La verdad es que estamos entusiasmados. Así que, bueno, nada, nos despedimos por aquí y nada, le mandamos un caluroso afecto. Gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, por la Igualmente, invitación. muchísimas gracias. Gracias, Hablamos muchas gracias. rápido. Venga, hasta luego, gracias. Chao, chao.